Mi nombre es Carlos Molina Sandoval, soy abogado y además ejerzo la profesión de manera activa en el asesoramiento de empresas, fundamentalmente en temas de derecho comercial. En general, cuando uno analiza la propuesta académica relacionada con los riesgos legales del marketing, podríamos decir que esta charla también podría llamarse aspectos jurídicos del marketing, o qué cuestiones legales tiene que tener un asesor de marketing, un consultor de marketing, un gerente de marketing, de comercialización o de algunas técnicas comerciales a la hora de tomar ciertas decisiones. En general, como vimos recién, los profesionales del marketing están en general focalizados en la realización de los resultados. En general, cuando uno le toca trabajar una estrategia de marketing con un licenciado, ellos ya ven el producto realizado, se imaginan en función de cierta creatividad el producto en la calle, son ingeniosos a la hora de captar mercados, captar clientes, pero muchas veces lo que pueden ser ideas ingeniosas, lo que pueden ser algunas estrategias interesantes, pueden generar problemas legales. ¿Qué quiero decir? Hay muchas prácticas en el mercado que son conductas o anticompetitivas o conductas que generan, digamos, ciertas consecuencias dañosas para la empresa. Está claro que a nadie le gusta hablar de los riesgos o de las consecuencias o qué te puede pasar si haces esto o aquello, pero en general el enfoque es un enfoque preventivo, un enfoque en tratar de analizar y ver qué cuestiones tener en cuenta. Está claro que en esta charla de 2 días y con cierta acotación horaria es imposible tratar todos los temas y tener todas las advertencias necesarias, pero estos son como pequeñas luces de alertas en donde en función de ciertas circunstancias se pueden tener en cuenta. La idea es, aparecen estos temas y hay que valorarlos, tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una publicidad, diseñar alguna práctica y tener en claro ciertas cuestiones. Entonces, ese es un poco el eje sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar de temas legales, pero vamos a trabajar sobre la base de casos, sobre la base de ejemplos, para poder analizar ciertos supuestos en función de esquemas de marcas, esquemas de defensa de la competencia, competencia desleal, la tutela del consumidor. El consumidor, si bien es un débil jurídico, tiene muchos más derechos que muchas otras personas, tiene ciertos contrapesos que permite contrapesar ciertas figuras. Inclusive, si nos da el tiempo, vamos a hablar del defensor del cliente, que es una figura muy novedosa, introducida en Cava, todavía no está regulada en las distintas provincias, en donde se incorpora esta figura como una especie de herramienta de tutela del consumidor. Si ustedes analizan la estructura temática, lo que tiene que ver con los aspectos legales de la comercialización y de los planes de marketing, y cuando hablo del plan de marketing o la estrategia de comercialización, hablo de las distintas estrategias. Quiero vender más, quiero segmentar el mercado, vender cierta calidad, apuntar al precio, apuntar al volumen, y todas estas cuestiones voy a vender yo, voy a vender a través de contratos. ¿Qué tipo de contratos voy a utilizar? Si yo utilizo el contrato de franquicia, el contrato de concesión o el contrato de agencia, lo que se suele llamar hoy en el Código Nuevo los contratos de distribución, tengo que tener claro que sí, tengo muchas ventajas, pero tengo que conocer también cuáles son los riesgos y qué implica la ruptura de un contrato y qué implica cuando yo me vinculo incorporar algunas cuestiones. En general, uno celebra un contrato de distribución o a veces se vincula sin tener en claro ciertas prácticas o ciertas cuestiones que están relacionadas con los riesgos que puede generar una ruptura. Lo digo de una manera muy básica. Generar una distribución de hecho, un sistema de comercialización de bienes, y romperlo intempestivamente puede generar daños que se cuantifican en función de la cantidad o la duración de la relación. Casi a 1 mes por año de relación. Con lo cual yo tengo una relación de 10 años, tengo que valorar que para poder
cambiar el plan de comercialización y pasar a vender directamente yo o nombrar otro representante u otra comercialización, tengo que pensar cuáles pueden ser las estrategias. Y para ello hay que tomar ciertas previsiones. Analizar el tema de publicidad comparativa. El tema de publicidad comparativa tiene el nuevo código un enfoque interesante, ya en la jurisprudencia y los casos habían venido evolucionando y hoy hay algunos ejes sobre los cuales está. Y diferencia lo que es la publicidad comparativa de la publicidad engañosa. El derecho a la imagen, a veces la imitación parasitaria de marcas o productos que a lo mejor no son iguales pero pueden generar una idea similar. Hay ciertas marcas en donde, a pesar de que uno tiene claro que no están digamos, emulando el producto original, uno conceptualmente tiende a pensar. Digo, Adidas, cuando uno hace Ardidas, está claro que si bien hasta gráficamente pueden ser distintas, la combinación fonética, la combinación de símbolos, la combinación de colores puede digamos, generar una imagen en el consumidor de la utilización de eso. Hay todo un régimen de defensa del consumidor regulado en la ley 24.240, en donde se tutela la información. Entonces ahí tenemos publicidad versus información. ¿Cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta en una información y en una publicidad? Está claro que una publicidad no puede albergar todo el elenco informativo que exige el artículo 4 de la ley de defensa del consumidor, algunos artículos del Código Civil y muchas otras cuestiones. Y cuando uno comete errores, aunque sean los llamados microdaños, supónganse que yo venda una tarjeta de crédito y le dé como producto conexo un seguro que puede a lo mejor triplicar, cuatriplicar o quintuplicar los costos de ese seguro de vida. ¿El consumidor tiene alguna acción para poder ganar si lo contrato él? Bueno, vamos a contar algunos casos de lo que son acciones de clase. Esto es una acción iniciada por un consumidor en representación de una masa indefinida pero determinada de consumidores, procurando reclamar esto por todos. Las acciones de clase no están reguladas en el derecho argentino. Es uno de los casos en los cuales la Corte Suprema desde el 2008 hasta el 2018 ha ido evolucionando la jurisprudencia y en donde tenemos muchos casos concretos de acciones de clases y en donde estas situaciones tienen. Y lo mismo tiene que ver con los daños punitivos. Estos daños ejemplificadores, los llamados en el derecho angloamericano punitive damage, estos daños que están relacionados con una sanción ejemplificadora para poder marcar una diferencia frente al consumidor que, digamos, a lo mejor no tiene un incentivo de reclamar los 3 fosforitos del que siempre aludimos o esta cuestión. Pero cuando el juez advierte que hay una manipulación dañosa de esta situación, puede generar una consecuencia. Vamos a contar algunos casos. Hay un caso muy paradigmático que ha generado alguna ola de reclamos, pero vamos a ir analizando en qué casos una estrategia de comercialización o un determinado producto puede generar estas consecuencias. La competencia empresaria se dice que es salvaje. La competencia empresaria es como cualquier competencia, pero tiene que ser justa. Entonces, cuando uno desarrolla competencias injustas, competencias desleales, el ordenamiento provee algunas herramientas para poder defenderse. Entonces, si uno analiza el mercado como un eje en donde compiten oferente y demandante en relación a un producto en una zona determinada, uno advierte que existen la tutela de la demanda. ¿Qué significa? Quienes demandan un determinado producto requieren de una tutela legal. ¿Quién sería la demanda? El consumidor. Esto es la persona que utilice ese bien o servicio para su uso particular o de su núcleo familiar y que no lo aplica a un esquema de producción. Después tenemos los oferentes, que entre ellos se deben respetar y en donde la competencia es leal. Esto es una competencia en la cual se utilizan maniobras engañosas, desleales o etcétera, puede generar, digamos, acciones entre los mismos competidores. Y después está lo que se llama la defensa de la competencia, que es la que tutela el funcionamiento eficiente del mercado. Y en donde, si bien finalmente el interés tutelado es el interés del excedente del consumidor,
Esto significa un mercado que funciona adecuadamente, permite que un consumidor satisfaga sus necesidades a precios razonables. Entonces este interés económico general hace que muchas empresas pueden. Y es muy común cuando uno advierte radicación de empresas en determinados mercados, estudia la competencia y determina si hay alguna práctica anticompetitiva y a través de ahí formula denuncias en defensa de la competencia o acciones de competencia desleal para acomodar el mercado a estas prácticas que ya vamos a ver. Existen actos de desorganización del consumidor, de violación de reglas de mercado, mercados concentrados. Argentina es un mercado altamente concentrado en donde las posiciones que tiene cada uno en general son posiciones dominantes. ¿Qué significa la posición dominante? Es una posición donde una parte tiene la facultad de influir en el precio del producto, muchas veces de manera indiferente a los otros productos. Posición dominante que se puede inclusive compartir a través de 2 o 3 personas. Entonces, teniendo en claro estas cuestiones, también vamos a analizar cuáles son las estrategias. La concesión, la agencia, la franquicia, el suministro, las responsabilidades, cuáles pueden ser los costos laborales que tiene tener una distribución, si los empleados del distribuidor, del concesionario, del agente o del franquiciado pueden demandar laboralmente al franquiciante, qué responsabilidades puede haber en materia de consumo. Esto significa que si el distribuidor o el comitente distribuye el producto de una manera errónea o ese producto tiene defectos digamos que causan un daño a la salud, ¿qué responsabilidades pueden tener los que intervienen en la cadena de comercialización? Imaginen que ustedes son los dueños de una empresa que digamos, hace hamburguesas y esa hamburguesa viene con un defecto, viene cruda y genera algún virus en el consumidor. Ese consumidor ¿le puede reclamar solamente el franquiciado? ¿Le puede reclamar el franquiciante? ¿A quién puede reclamar? ¿Y cuáles son las cadenas de responsabilidades que puede hacer? Esto que habla en una hamburguesa se puede dar en servicio de salud, se puede dar inclusive en cualquier otro estamento en donde se intervenga en una cadena de comercialización. Bueno, la idea es entender esa cuestión. Algunos casos testigos en la estrategia distributiva, muchas veces se han visto a lo largo ciertos cambios donde yo paso a ocupar zonas que tenían distribuidores, ver si yo tengo derecho a indemnización por clientela, si tengo derecho a, digamos, costos hundidos, etcétera. Y después, lo que tiene que ver con la consultoría en marketing y los estudios de mercado, teniendo claro cuáles son los límites en los cuales un consultor en marketing o un estudio de mercado se hace. En general, estos estudios suelen hacerse sobre la base de muestreos y el error en un estudio de mercado muchas veces se origina en la inadecuada confección o el planteo estratégico de la consulta, de las encuestas y de todo en segmentos que no están acordes con lo que yo pretendo analizar. A veces el estudio de mercado tiende a parecer un estudio económico, los que se me parecen en realidad es un estudio de percepciones.